Buenas tardes, queridos contertulios. Nuevamente una edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a hablar de las lecturas del domingo 17 del tiempo ordinario en este ciclo B. Pero, tal como vengo trabajando, nos vamos a quedar con la segunda lectura, esas 3 liñitas de carta a los Efesios que nos van a permitir avanzar un poquitito más en la propuesta de esta carta a los Efesios, que vamos con estos breves, yo diría muestras que nos trae la liturgia, vamos a ir llegando de a poquito a la comprensión de eso que el autor de carta a los Efesios nos ha dicho en una de las cartas que es de las más profundas del Nuevo Testamento, además de ser una cumbre en el pensamiento del Nuevo Testamento. Cumbre también porque es un resultado, es una carta más bien tardía, ya estamos en los finales del siglo I. Bueno, bien, los que busquen un trabajo exegético sobre el Evangelio de hoy, que es riquísimo, es la multiplicación de los panes en la versión del Evangelio de Juan, lo tienen en un vídeo que se llama Donación, Gratuidad, Comunión. Está linkeado tanto en las lecturas del domingo en el Testigo Fiel, como pueden buscarlo en el propio YouTube, entran al canal Sillón Bíblico y allí buscan este vídeo. Bueno, me voy a dedicar entonces al tema de carta a los Efesios. Pero me gustaría irme un poco primero por los cerros de Úbeda, a ver si hay algo más de fresquito allá arriba. Me quiero ir un poco por los cerros de Úbeda y volver luego. En mi cabeza, a la ida y vuelta, funciona perfecto. Es decir, esto que voy a decir parece que no tiene que ver con el contenido de la carta, pero vamos a ver que sí tiene que ver. A ver, eso es lo que espero, que lo noten. Bueno, muy bien, ¿y por qué cerros de Úbeda me quiero ir? Bueno, justamente recién hice alguna alusión a esto, por la cuestión de la autoría de la carta. Ya lo mencioné muchísimas veces, pero nunca desarrollo este tema. Que bueno, la carta a los Efesios, buena parte de la exégesis contemporánea no considera que sea del propio San Pablo, sino que es de alguien que está escribiendo en el nombre de San Pablo, pero no es de San Pablo. Digo mucha parte porque en estas cosas, como son hipótesis, están los que dicen no, esto puede ser perfectamente de San Pablo. Cada uno tendrá argumentos para defender una posición y la otra. Yo realmente, aunque en otros casos me da un poco lo mismo, pero en este caso no, estoy muy firmemente convencido de que es una carta pseudoepigráfica, es decir, una carta escrita con el nombre de San Pablo, pero que no puede venir del propio San Pablo. Argumentos rápidos. Bueno, tenemos una firme tradición de que San Pablo murió en el año 67, así que esta carta es evidente que no refleja el pensamiento de la Iglesia en esa época, en donde la Iglesia todavía formaba parte del judaísmo, no nos olvidemos de eso. La Iglesia era una parte más del judaísmo. Entonces, muy difícil encajar una comprensión de la Iglesia como la que tiene carta a los Efesios o carta a los Colosenses, que es muy paralela en este aspecto, encajarla con un San Pablo que muere en el 67, o sea, esto tiene que ser anterior. La tradición no se hacía mucho problema con esto, como San Pablo habla aquí de cadenas, de estar en prisión. Entonces, bueno, metían todo en la misma prisión de carta a los Filipenses, que sí es Paulina, de carta a Filemón, que también es Paulina. Entonces, bueno, como también allí se habla de cadenas y de prisión, y San Pablo se pasó una buena parte de su apostolado en prisión, entonces no había problema. Pero claro, cuando uno lo lee con detenimiento, hay mucho vocabulario en la carta que no es paulino. Entonces, claro, ante eso hay dos posibilidades. O retrasamos la muerte de San Pablo de tal modo que él pueda llegar a redactar esta carta, salvamos la autoría paulina, pero nos quedamos con un San Pablo que súper prolífico hasta el año 60 y de repente deja de escribir. Y solamente produce esto y no conocemos nada de él, no tenemos ninguna mención, ningún otro autor mencionó nada de la predicación de Pablo. Es un poco difícil. O bien adelantamos esta carta para que entre en la vida de Pablo, pero entonces, ¿cómo hacemos con esas ideas y ese vocabulario? Bueno,
Yo personalmente creo, bueno, esto quiero que quede bien claro, la autoría no es objeto de fe. Eso ya a esta altura de 6 años de sillón bíblico, por lo menos los que no lo tenían claro lo tienen que tener claro. La autoría de ningún texto bíblico es objeto de fe, es una cuestión histórica. Lo que pasa es que, claro, cuando se recurre a la simulación autoral, a la pseudoepigrafía, hay que ver por qué se recurre. Yo diría que hay dos modos de recurrir, uno bueno y uno malo. La pseudoepigrafía es algo bastante común en la antigüedad. En las escuelas filosóficas, por ejemplo, simplemente como homenaje al maestro, se suelen poner las producciones de la escuela en el nombre del maestro, como nos pasa con el teorema de Pitágoras, que no es que sea de Pitágoras, puede serlo además, pero es un ejemplo muy típico. O hay escritos, hay diálogos platónicos que no son propiamente de Platón. En la actualidad los tenemos distinguidos y los ponemos en un suplemento, pero en la antigüedad no lo tenían distinguido. La metafísica de Aristóteles, ¿hay algo más aristotélico que la metafísica de Aristóteles? Pues no son escritos por el propio Aristóteles, son, según parece y según más o menos hay cierto consenso en el estudio de este tema, son apuntes de alumnos que organizaron el material de estas clases del maestro, pero no son escritos del propio Aristóteles. Bueno, tenemos un ejemplo moderno, ¿no? El curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Ustedes van a la bibliografía y no dice Ferdinand de Saussure, autor de las clases de las que los alumnos se basaron pero después van al prólogo y resulta que les aclara que Ferdinand de Saussure no escribió ningún curso de lingüística general. Bueno, ahora es más raro eso. En la antigüedad era más común. Ya les digo, como sentimiento de homenaje al maestro. Yo pienso que estas pseudoepigrafías del Nuevo Testamento, Carta a los Efesios, Carta a los Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Primera de Pedro no lo sé, pero Segunda de Pedro sí, son más bien homenajes a las grandes figuras apostólicas, pero no son propiamente escritos de ellos. Si esto no tiene importancia dogmática, porque lo que nos importa del texto es que lo haya recibido la Iglesia y que la Iglesia haya encontrado en ellos su fundamento de fe, y por lo tanto son inspirados, los haya escrito Pablo o su primo. No son inspirados porque los escribió Pablo, sino que son inspirados porque fundamentan la fe de la Iglesia, y la Iglesia se ha construido en base a estos textos. Entonces, si no tiene importancia dogmática, ¿por qué se la damos? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a esto de la autoría? Bueno, porque lo dogmático no es lo único. Entonces, la autoría ayuda a situar históricamente un texto y a entenderlo también un poco mejor. Entonces, si yo tengo presente que este texto es pseudoepigráfico, resulta que me pregunto, ¿por qué 2 veces en el texto el supuesto autor dice, yo Pablo, en el preso por Cristo? Suena raro, porque está bien, perfecto, él dice que es Pablo y pone al principio el nombre. Pero luego a lo largo del texto él dice, yo Pablo, el preso de Cristo. Y justamente hoy tenemos este texto. Y si eso es una simulación literaria, ¿por qué está allí? ¿Ven? Ahí nos tenemos que hacer la pregunta. Les decía que había 2 usos de la pseudoepigrafía. Un uso que podemos llamar bueno es este que expliqué, es decir, homenaje al maestro, al líder del grupo, en este caso a la autoridad apostólica que está atrás de esta comunidad. ¿Cuándo es bueno el uso de la pseudoepigrafía? Bueno, cuando no se hace con el propósito de engañar. Yo supongo que una carta escrita en el año entre 80 y 90 y mandada a una comunidad en esa época, los que la recibían ya sabían que Pablo había muerto. Entonces no lo reciben como una carta de Pablo. Otra cosa es que al siglo siguiente se confundan, pero
no fue, creo yo, que no está escrito con un propósito de engañar. Ahora, también se ha usado esto con el propósito de engañar. Tenemos una famosa colección de escritos místicos que están bajo el nombre de un tal Dionisio, el del Areópago, Dionisio Areopagita, el del Areópago, el que se convirtió con la predicación de San Pablo, que son escritos del siglo V. Entonces el que le puso esa autoría es difícil. Bueno, también puede ser que sea una simulación literaria sin ningún mal propósito, pero más bien da la impresión de que está tratando de darle una autoridad apostólica, porque es alguien del propio entorno de Pablo, a un escrito que es muy tardío. Ya esto en el medioevo se suscitó el problema que decían, no, pero esto no puede ser de Dionisio el Areopagita. Entonces, bueno, ya en general se aceptaba el escrito como muy profundo, pero no su relación con este personaje. A tal punto que, bueno, ya en la actualidad lo llamamos los escritos místicos del pseudo Dionisio Areopagita. Bueno, pero ver, ahí hay un propósito que es más oscuro, 5 siglos después acudir a la autoría es un poquito raro. Bueno, podría ser, ya les digo, que sea un procedimiento meramente literario. Pero me quiero detener en esto, que el autor de esta carta conscientemente, y para un público que sabe que Pablo está muerto, conscientemente acude 2 veces, en el capítulo 3, que no lo leemos en la liturgia en este contexto, y en el capítulo 4, que es lo que leemos hoy, acude 2 veces a la frase yo el prisionero del Señor. Desde mi punto de vista esto es significativo para comprender el contenido de lo que está diciendo. No es meramente anecdótico, no es que dice, bueno, como yo me quiero hacer pasar por Pablo, voy a hacerme pasar por Pablo encarcelado. No, hay un recurso al significado de esa prisión de Pablo en el horizonte de nuestra fe. Y ahí ven que ya estoy volviendo de los cerros de Úbeda. Bueno, vamos a ver entonces primero el pasaje en sí, el conjunto. Leemos hoy un fragmentito muy breve. Nos salteamos lamentablemente el capítulo 3. Yo les diría que si tienen tiempo, lean el capítulo 3, porque es en el horizonte de la carta es un capítulo muy importante. Claro, el liturgo ha tenido que optar y dijo, bueno, a ver estos pocos fragmentitos, cómo me organizan, del capítulo 1, 2, del 4 sacó 3 fragmentos, el que leemos hoy es el primero, es un capítulo muy importante, luego del 5 sacó 2 fragmentos, entonces el liturgo ha dicho, bueno, a ver cómo me organizo para en estos pocos domingos, 7 domingos, más o menos hacer un curso de la carta a los Efesios. Bueno, pero ha tenido que dejar de lado un capítulo 3 que es importante. Porque ¿qué es lo que está tratando de pensar la carta? La carta está pensando desde una experiencia nueva de iglesia. La iglesia, claro, cuando uno la piensa así de afuera, es una reunión de gente que piensa más o menos lo mismo, que cree más o menos lo mismo. Nunca es todo igual, pero más o menos lo mismo. Pero eso es pensándola desde afuera. El autor está tratando de mostrarnos que la iglesia está incluida en la dinámica de ese plan de Dios que arrancó no con el pecado del hombre, sino antes, con la creación de Dios. Dios quería esta creación y en esta creación puso un punto de fuga, un punto omega, vamos a decirlo, como el padre Taylor de Chardin, un punto omega, que es Cristo. En la creación puso ese punto omega. Todo fue creado para Él en función de Él. Él es aquel que concentra la vuelta a la cabeza de esa creación. ¿Se acuerdan? La anaquefalaiosis, la vuelta a la recapitulación de todo en Cristo. Eso es lo que sienta en el primer capítulo. Pero luego, claro, se produce esta especie de exilio de ese plan. No se cumple. Y no se cumple porque
aparecen hombres y pecan y estamos afuera y aparecen comunidades distintas y resulta que Dios elige un pequeño pueblo y uno diría, pero ¿qué anaquefalaios iba a hacer con estos 4 que escogió? Hubiera escogido al Imperio Romano, no a estos 4, al babilónico, al egipcio. No, resulta que a través de todo eso Dios estaba realizando un plan que es esa recapitulación, un plan de unidad. Un plan de volver a crear una comunidad. Pero claro, fíjense que el plan ahora viene enriquecido, porque cuando uno lee la creación resulta que crea 2 seres humanos. Después va a volver sobre eso, ya sobre el final de la carta va a volver sobre eso. Pero crea 2 seres humanos, pero ahora resulta que esos 2 seres humanos han creado comunidades y Dios toma todas esas comunidades y las engloba, las hace suyas, las hace iglesia. Entonces la iglesia no es la continuidad sociológica de la sinagoga, no es tampoco exactamente la sustitución de la sinagoga, sino que es un nuevo proyecto de Dios. Es algo inesperado, es como es la obra de Dios en el mundo, es algo inesperado. Y entonces, segundo fragmento que hemos leído, hace de 2 pueblos uno, pero no porque lo agrega a este, se lo trae aquí, y entonces este ahora es más grandote, sino porque hace algo nuevo. De 2 pueblos uno. Él sigue meditando sobre la iglesia. Pero ahora ven que en ese segundo fragmento ya apareció una palabra importante, la unidad. Y ahora en este fragmento que leemos hoy, el liturgo ha salteado el capítulo 3, que ustedes tendrían que leerlo para llegar a expresar mejor ese misterio, misterio que está en toda esta historia de salvación. Pero ahora llegamos en el capítulo 4 a la unidad. ¿Por qué lo ha salteado? Por esto. Porque quería mostrar el vínculo estrecho que hay entre esa comunidad nueva y un valor nuevo también, que es el de la unidad. Pero es una unidad muy especial. Una unidad muy especial. Porque claro, si yo me reúno y somos todos del Real Madrid, yo no tengo idea de fútbol, así que digo Real Madrid porque es el que me vino ahora. Somos todos del Real Madrid. Entonces nuestra unidad es fácil de constatar. Si viene uno con la camiseta del Barça, le vamos a decir, no, mira, aquí no cabes. Yo soy, no sé, argentino, español, como de hecho soy las 2 cosas, y bueno, el vínculo de unidad, ahí ya es más complicado el asunto de la unidad. Pero bueno, hay vínculos de unidad objetivos, la nacionalidad, y también vínculos de unidad más personales, como son la tradición personal, la unión con la comunidad a través de los años, o por el origen, en fin. No me voy a meter en eso. Hay muchos elementos, pero fíjense que la unidad siempre tiene algún rasgo que tiene que ver con que hacemos, decimos o pensamos lo mismo. Pero en este fragmento de la unidad empieza de una manera muy curiosa. Dice, yo el prisionero del Señor, ahora después volvemos sobre esa frasecita, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente en el amor. Vean qué cosa, ¿no? O sea, la unidad empieza por la falta de unidad. Para hablar de la unidad empieza por esto que vamos a hacer, este ser uno, no es el mismo del club de fútbol, no es el mismo de la nación, no es el mismo de la escuela, no es el mismo del grupo intelectual, no es el mismo del grupo que se dedica a cultivar flores. Empezamos por sobrellevarnos mutuamente, es decir, por reconocer que si no fuera desde la fe, no nos juntaríamos. Así que fíjense qué unidad más curiosa la que está planteando. Y entonces ahí tiene el sentido de por qué yo, el prisionero del Señor. Porque resulta que esta comprensión de la unión entre los hombres a los seres humanos no nos gusta. Y la perseguimos además. Es decir que si a mí me ponen
en Facebook, sí, que yo quiero un mundo de paz, like, pongo el me gusta, después sigo con mis cosas, me importa un cuerno cuántos están muriendo en este momento en Ucrania, o cuántos están muriendo en este momento en Palestina, o cuántas familias rotas hay en Israel, porque los de Hamas, o sea, cada uno tiene su razón, no me importa, porque yo no vivo con ellos, y me tocan muy poco. De hecho, cuando me tocan, más bien protesto, ¿no? Porque claro, tengo que aguantar un montón de cambios en la sociedad, porque hay que hacerle lugar a refugiados, o a pobres, o a... Pero en Facebook queda bien, pongo like, me gusta, me encanta hablar de la paz. Pero cuando se trata de la paz en concreto, cuando se trata de la unidad en concreto, los seres humanos no estamos muy de acuerdo con ese asunto. A nadie le gusta la paz a costa de la propia incomodidad, la unidad a costa de resignar cosas de las que estoy firme y seguro, y que me gustan además. Nadie está muy de acuerdo con eso. Entonces, San Pablo empieza mostrando que la fe tiene una dimensión dolorosa. Yo, Pablo, el prisionero del Señor. O sea, vamos a hablar de la iglesia, de la unidad en la fe. No vamos a hablar del like en Facebook a una guerra que te queda a muchos kilómetros. Vamos a hablar de la unidad eclesial en una iglesia que te queda a 5 calles. Y en donde cuando vas no aguantas a tu vecino, porque no piensa lo mismo. Y además el cura que celebra no celebra exactamente como a ti te gusta, y en el idioma que te gusta. Celebra otra cosita un poco... Bueno, todo eso sobrellevaos mutuamente con amor. Eso es la iglesia, el proyecto de Dios de que aprendamos a vivir conviviendo de una manera nueva, enteramente nueva, porque no está basado ni en mis gustos, ni en mis afinidades, ni en mis inclinaciones naturales, ni en lo bien que me cae el otro, ni en lo sensible que pueda ser la causa por la que estamos juntos. No, está basado en el respeto al que tengo al lado y el derecho que tiene el de al lado a ser hijo del mismo padre que yo. Por eso es importante en realidad el capítulo tercero, y me gustaría que lo leyeran, porque el capítulo tercero sienta las bases de esto. Todo se basa en la revelación de que Dios es verdaderamente Padre, y por lo tanto, el que tengo al lado, al que no aguanto, es verdaderamente hermano. Y claro, ¿no podemos los seres humanos vivir así? Sí, lo sabemos hacer, pero muy limitadamente. En la familia, sabemos sobrellevar al hermano con amor solo porque es el hermano, sin ningún otro motivo objetivo. Pensamos distinto que él, no nos llevamos bien incluso, pero no me toquen a mi hermano, ¿no? Bueno, el día que logramos una comunidad eclesial en donde lo que prima es no me toques a mi hermano, porque ahí se arma y voy preso como Pablo, el prisionero del Señor. Por eso es tan linda la expresión, ¿no? Yo el prisionero del Señor, o por el Señor. No es el prisionero simplemente de este o de aquel, sino que el autor está expresando cuál es el fundamento de esa enorme renuncia que es hacer la iglesia. Hacer la iglesia es empezar por renunciar. No es empezar por entrar. Está bien que históricamente entramos cuando nos atrae algo, pero una vez que estamos dentro nos damos cuenta que hacer la iglesia no es entrar por lo que nos gusta, sino entrar en un proyecto que es totalmente nuevo, algo que no nos saldría naturalmente más que en el círculo limitado de la familia. Bueno, por eso Dios se reveló como Padre. A ver si podemos abrir nuestro panorama y ampliar el corazón para que el corazón de familia funcione en la comunidad
de la iglesia. Y si funcionando en la comunidad de la iglesia, funciona también en el corazón del mundo. Si llegamos a eso, bueno, pues esto, ¿no? Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bueno, nos vemos la semana que viene con más carta a los Efesios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.